Hola jóvenes, ¿cómo están ustedes? Bueno, yo soy su profesor Oscar Medina Ortiz y en esta oportunidad vamos a hablar del examen mental, la primera parte del examen mental. Esta clase la tenemos dividida en tres partes. Muy bien, debo hacer la aclaratoria de que en esta oportunidad es una clase dirigida a estudiantes de psicopatología de la carrera de psicología en la Universidad Simón Bolívar de Cúcuta, Colombia. Bueno, una vez que hemos hecho la introducción, quisiera hacer algunos resúmenes de las clases anteriores en cuanto a la entrevista. Recuerden que ya hemos visto la entrevista y la entrevista clínica al paciente pues se va a dividir prácticamente en tres partes. Una parte que es el interrogatorio, recuerden ustedes, sobre indagar más sobre los síntomas del paciente, sobre la queja, muy bien, hacer el interrogatorio apropiado, desde cuándo lo tiene, ese síntoma, cuándo inicia, cuándo termina, qué le mejora, qué no le mejora, etcétera. Luego viene una parte para nosotros que es el examen mental, que se basa en la evaluación o la valoración de las funciones cognitivas una por una. Las funciones cognitivas están todas juntas, pero para digamos, una forma de poder estudiarlas de manera académica, pues lo vamos a hacer por separado. Bien. Y por último, vendrían las pruebas complementarias, que en este caso serían pues las pruebas psicológicas. Muy bien, así que sean bienvenidos, vamos a continuar y vamos a ver el examen mental. Bueno, muy bien. Como ya les comenté, hagamos un pequeño repaso de lo que es la entrevista psiquiátrica. En este caso, psiquiátrica, pues por mi profesión, pero es la entrevista clínica, la entrevista en salud mental, la entrevista psicológica. Muy bien. Y recordemos que es el medio por el cual se va a conocer la información sobre la enfermedad que padece el paciente. El paciente llega con una queja de ansiedad, depresión, de que no puede dormir. Eso en el caso de enfermedades que no presentan síntomas psicóticos, pero en otras ocasiones puede ser llevado por algún familiar porque el paciente se porta raro, habla solo, escucha voces o porque es un paciente mayor y ha presentado alteraciones de memoria, etc. Así que, ¿cómo lo vamos nosotros a indagar? ¿Cómo vamos nosotros a examinar todo esto? A través de esta entrevista. Así que la información la vamos a tener debido a esta entrevista. Sus circunstancias ambientales, muy bien, ya tanto el lugar donde ocurre, como lo vamos a ver más adelante, como el lugar donde ocurre la entrevista, como las circunstancias ambientales del paciente. En muchas ocasiones, el ambiente de trabajo, el ambiente de la familia, puede estar relacionado con la generación del estrés, de la ansiedad, de la depresión. Muy bien, entonces todo esto nosotros lo vamos a averiguar en esta entrevista psiquiátrica. Pues hemos visto que existen situaciones de trabajo donde algunos jefes pueden estar llevando presión sobre el trabajo de la persona, sobre sus horarios, sobre sus condiciones, y esto podría eh, alterar a la persona. Luego realizamos la exploración psicopatológica, que es justamente la realización del examen mental, como ya vamos a ver. El examen mental con sus diferentes apartados: pensamiento, sensopercepción, afectividad, memoria, atención, etc. La finalidad es establecer un diagnóstico o por lo menos, por supuesto, una impresión diagnóstica. Esa es la finalidad de una entrevista. Muchas veces
Sí, escuchar al paciente, establecer una buena relación terapéutica, un rapport, pero ¿para qué? Pues para poder tener una impresión diagnóstica. Y debido a esa impresión diagnóstica, ojo que puede ser una o varias impresiones diagnósticas. En muchas ocasiones tenemos en nuestra cabeza, esta persona podría tener esto, esto o aquello. Y se van haciendo las preguntas necesarias para poder aclarar al respecto qué es lo que la persona podría tener. Y debido a eso, en base a este diagnóstico o a esta impresión diagnóstica, se puede establecer un plan terapéutico y en ocasiones iniciar el tratamiento. Cuando hablamos de psiquiatría, pues un tratamiento farmacológico podría ser. Cuando hablamos de psicología, se puede tener una idea para iniciar una estrategia psicoterapéutica. Ahí ya podemos ir viendo qué corriente psicológica sería la más apropiada. E incluso podemos iniciar con un tratamiento. Se puede iniciar ya tranquilizando al paciente, una intervención en crisis. Se puede hacer una psicoterapia de apoyo, iniciar una psicoterapia de apoyo. O incluso, si el tiempo lo da, se puede ya ir estableciendo un contrato terapéutico, lo que hace que pues el diagnóstico y el plan terapéutico ya den inicio. Vamos a continuar. Recordemos que la entrevista puede ser de diferentes formas. Nosotros hemos hablado en clase que lo ideal sería una consulta particular y si no es particular, una consulta en un lugar de trabajo público, pero que le permita y le dé tiempo a usted de poder dedicarle al paciente todo su esfuerzo para el interrogatorio, para averiguar qué es lo que podría tener y para aplicar el tratamiento. Hay instituciones donde el paciente está hospitalizado y a usted como psicólogo le asignan 2 o 3 pacientes. Usted trabaja horario completo, pero le asignan 2 o 3 pacientes y usted puede dedicarle a esos 3 pacientes todo el tiempo. Lo puede entrevistar todos los días con una consulta larga, puede iniciar un tratamiento, etc. Bien, así que ese tipo de entrevista nos permite lo que se conoce como ser una entrevista abierta. Una entrevista abierta, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Cuénteme en qué le puedo ayudar. Y de esta manera, pues el paciente podría hablar y usted va tomando nota y va tomando en consideración los datos que ve pertinentes para pues que le sirvan, que sean útiles para el tratamiento con este paciente o la relación con este paciente. Pero eso no es así siempre. Y hay lugares de trabajo donde la entrevista es sistematizada. Es una entrevista que ya está en el computador, en la computadora, y bueno, ya tiene un esquema, ya tiene un protocolo a seguir. Motivo de consulta, enfermedad actual, antecedentes personales, antecedentes familiares, etcétera. Bien, y usted pues lo va llenando allí dependiendo de lo que esto dice. Y bueno, eso se ve mucho en instituciones ya públicas o en seguros, cuando usted trabaja para algún seguro, alguna aseguradora, pues se ve de esta manera. Independientemente de que la entrevista sea abierta o sea sistematizada, es importante pedir ejemplos. Los pacientes muchas veces le van a comentar que, bueno, no sé, doctor, yo llegué y el jefe me dijo algo que a mí no me gusta y eso es en contra mía. Ajá, pero ¿qué es lo que le dijo? Bueno, usted sabe, me dice cosas que no me gustan. Sí, pero tiene que pedir ejemplos. Sí, pero por favor, dígame, deme un ejemplo. Deme un ejemplo de lo que le está diciendo su jefe. Esto nos da una visión de cómo ve el paciente las circunstancias. A lo mejor está muy sensible y con decirle o hacerle, digamos, algún señalamiento en su trabajo, se siente que está ofendido y que le están acusando y le están presionando. Y en muchas otras ocasiones, pues no, digamos que la presión puede ser real, puede ser verdadera. Una vez que tenemos esta entrevista, pues que este es el resumen de una entrevista, viene la continuación de la entrevista, dentro de lo que está el examen mental, el final de la entrevista, que hemos dicho, que bueno,
ya terminamos, nos vemos la próxima semana o cuando usted lo considere. Y fíjense esto que dice al final, entrevista al familiar o al informante. Dentro de nuestra profesión en salud mental se puede estilar o se puede utilizar mucho el recurso de entrevistar a un familiar, sobre todo cuando son personas mayores o cuando son adolescentes o cuando usted desea escuchar una segunda versión al respecto, ¿no? Porque el paciente, esto se ve mucho incluso cuando el paciente está mejorando, está evolucionando, y usted le dice, pase por favor, ¿cómo se ha sentido? Bueno, un poquito mejor, pero yo sigo muy mal, yo me siento mal, porque el paciente dentro de su sufrimiento quisiera una mejoría significativa, una mejoría maravillosa y pues ser todo lo contrario como se siente. Muy bien, si tiene depresión o tiene ansiedad, ahora quisiera estar feliz y estar tranquilo. Y pierde muchas veces el concepto de lo que es estar bien o cómo estaba él antes. Pero cuando usted le pregunta al familiar, ¿cómo ha visto usted a su hermano? ¿Cómo ha visto a su esposa? ¿Cómo ha visto a su papá? Puede el familiar decirle, mire doctor, lo veo muy bien, ha mejorado bastante. Bueno, él no se siente así, pero nosotros en casa vemos que ha mejorado bastante. O porque con los adolescentes sucede mucho, el adolescente tiende a tener una gran exoneración de la responsabilidad y considerar que todo su sufrimiento o que todo tiene que ver con que los límites que le puede colocar un adulto pues no son acordes a lo que él quisiera y que debido a eso pues él está mal porque es por culpa del otro, es por culpa de la mamá o por culpa del papá que lo tiene presionado, que no le deja hacer como él quiere, etcétera. Y cuando usted entrevista al familiar se da cuenta de que no es así en muchas ocasiones y pues el familiar le dice, no, pues él tiene problemas de conducta o ella tiene problemas de conducta, se escapa de la casa, se va con unos amigos a consumir tóxicos, etcétera, y bueno, roba y luego viene y entonces usted tiene que escuchar las dos versiones. Así que en nuestra entrevista de psicología y de psiquiatría es muy importante la entrevista al familiar o al informante. Vamos a continuar. Muy bien, consideraciones previas antes de iniciar el examen mental, bien, que es la clase de hoy con la que estamos empezando hoy. Recordemos que el paciente debe sentirse incómodo, perdón, debe sentirse cómodo. Eh, Pensaba justamente en la incomodidad porque recuerden que hace poco vimos un video de una institución en España donde la psicólogo le dice al paciente, le informa que están en un lugar donde hay unos espejos unidireccionales, tipo cámara de Gesell, donde le están viendo por otra parte. Le dice, mire, usted y yo vamos a conversar, pero allá detrás de este espejo están unos compañeros que también están viendo, están evaluando por si se nos pasa algo o para que ellos den su opinión posteriormente. Es una estrategia muy válida y es estrategia que es una norma en algunos hospitales y el paciente que acude a esa institución pues tiene que atenerse a ellas o decir que no. Pero en el caso en que estábamos hablando nosotros en la clase, pues vemos que eso tal vez podría interferir con la privacidad del paciente, con la sensación de sentirse bien, en caso de que vaya a hacer algún comentario relevante o importante, ¿no? Eh, Todas estas cosas pues podrían influir en el paciente en que no se sienta cómodo. Luego tenemos el saludo inicial, esta sensación de estar bien, de familiaridad, pasa, siéntate, ponte cómodo. Y hay que evitar el interrogatorio tipo policía y las interrupciones. Así que eh, tratar de, yo entiendo que en las historias que son institucionales, en las historias que ya son sistematizadas y cuando usted tiene que ver varios pacientes y tiene un horario restringido, pues hay que hacer un interrogatorio, hay que decir, bueno, ahora vamos a esta parte y a esta otra parte y cuénteme de esto y aquello. Pero
puede ser un poco flexible en ese aspecto. Y las interrupciones, pues que no entre nadie al consultorio y sobre todo nada de teléfonos. Si usted tiene secretaria, maravilloso, le deja el teléfono a la secretaria, pero si no, apáguelo. Apáguelo y ni siquiera téngalo en vibración o en silencio, porque usted sabe que hay personas que lo llaman a usted y si usted no le contesta, siguen llamando y siguen llamando y siguen llamando y son muy fastidiosos, así que usted apague el teléfono. Es la mejor manera de ser profesional en esto. Llegamos a la parte de la primera entrevista. Recuerden que nunca hay una segunda oportunidad para una primera entrevista. Ya la entrevista se convertirá en segunda entrevista. Pero es importante pues que las normas estén claras y siempre se hace con un sentido de cordialidad, de un ambiente bastante cálido. Recuerden lo de la empatía, capacidad de ponerse en el lugar del otro. Esto es importante hasta ciertos límites, pero usted debe de mostrarle a la otra persona que tiene ese interés y qué sé yo, si la persona llegó un poco tarde, le dice discúlpeme, es que mire, yo vivo lejos y me vine de un pueblo y desafortunadamente había un choque en la carretera. Todo esto pues es importante tomarlo en consideración y si usted todavía tiene tiempo, pues bueno, debe considerar en verle o no. La transferencia y la contratransferencia, ¿no? La transferencia pues es lo que el paciente siente por usted o lo que despierta usted en el paciente y la contratransferencia, como somos seres humanos y es una relación de dos, es lo que el paciente podría despertar en nosotros, si se parece a nuestro papá, si se parece a nuestro hijo, si se parece a alguien con quien hemos discutido o si lo que está contando se parece a una circunstancia que hemos vivido muy incómoda. Todo esto hay que saber manejarlo. Recuerden no enjuiciar, no estamos allí para enjuiciar, podemos posteriormente hacer señalamientos. Muy bien, de todas maneras, hay circunstancias y situaciones en las cuales se hace necesario poner un límite. Si es alguien que está agrediendo a la esposa, si le está pegando a la esposa, si, oye, aquí eso no se puede hacer, no me vengas con ese cuento nuevamente de que no te puedes, eh, digamos, contener, porque yo tengo que llamar a las autoridades si esto sigue sucediendo. O si dice que va a matar a alguien, etcétera, pues no es cuestión de enjuiciar, no le vamos a decir tú eres una mala persona porque le estás pegando a tu esposa, pero se dice eso no se debe hacer, eso no está permitido, tú entiendes que eso es ilegal, que eso no es un gesto humano apropiado, acorde, y si lo vuelves a hacer yo tengo que denunciar. ¿Listo? No se está enjuiciando, pero es importante que le quede claro a la persona. Y evitar la prisa, que el, el paciente no sienta que usted está apurado. Si ya le atendió, le atendió. No, ya no puede estar usted diciéndole, bueno, usted llegó tarde, tengo 5 minutos, hable rápido. No, si usted ya le atendió, le atendió. Y si no, porque usted tiene otra diligencia, tiene otra cosa que hacer, pues sencillamente le dice que ya no me queda tiempo, yo le entiendo perfectamente a usted que desafortunadamente llegó tarde, pero yo tengo que salir a otra cosa que requiere mi atención en 10, 15 minutos y no puedo atenderle como debería, como a mí me gustaría. Bien, evitar la prisa. Muchas veces para evitar la prisa también el paciente comienza hablando, habla bastante, está contando una historia de su vida, muy, digamos, muy llamativa, y se le va el tiempo, él no se da cuenta. Así que usted le puede hacer una observación unos minutos antes y decirle, mire, para que maneje bien su tiempo, quiero comentarle que nos quedan 15 minutos. Por ejemplo, muy bien. Bueno, adelante. Así que, en un resumen, tenemos los aspectos implicados en esta entrevista. La valoración mutua, no solamente usted evalúa al paciente, el paciente también lo evalúa a usted. Así que el paciente podría estar pensando, esta doctora tan jovencita, ¿qué va a saber de divorcios? ¿Qué va a saber de hijos? El paciente puede preguntarle a usted, no hay que caer en esa trampa. Doctora, ¿y usted es casada? ¿Usted tiene hijos?
Así, mire, en este momento eso no es lo importante. Yo estoy aquí para ayudarle y me interesa es que usted pues me cuente su historia. Muy bien. La transferencia ya hablamos, la contratransferencia también. Situaciones de ansiedad que se generan en la entrevista. A veces para algunas personas no es fácil ir a un psicólogo, a un psiquiatra, y llegan con ansiedad. Bueno, yo la verdad primera vez que vengo y no sé qué debo, no sé lo que debo decir, no sé lo que tengo que hacer. Y las personas pues podrían sentirse un poco intimidadas y es pues trabajo de nosotros poder convertir el ambiente en un ambiente cálido, bien, cercano, sin perder, por supuesto, esta sensación de que nosotros somos los profesionales que le vamos a ayudar, porque eso se maneja, eh, eso es, digamos, sirve para el manejo de la relación terapéutica. El lenguaje no verbal, como ustedes están viendo aquí, también tenemos que aprender a manejarlo, no hacer gestos intimidatorios, no hacer gestos de asco, de rechazo ante algo que nos comente el paciente. Intentar mantenernos como una figura de piedra, como una estatua, pero eso no significa que mostremos interés. Abrir los ojos para, caramba, sígame contando, qué interesante lo que usted me dice. Muy bien. Bueno, eso se aprende a manejar. Pasemos a la siguiente. Y ahora sí, ya estamos en la evaluación psicopatológica, en la exploración psicopatológica que conocemos como el examen mental. Bueno, esto equivale a la exploración física de otras especialidades médicas. En el caso de la salud mental, nosotros vamos a examinar los procesos cognitivos, vamos a examinar la mente de las personas. Y para eso vamos a requerir dividir la mente, por llamarlo así, en las diferentes funciones cognitivas. Como ya les comenté, todo está relacionado. Es difícil que si vamos a evaluar orientación no se utilice también la memoria o el nivel de conciencia, pero vamos nosotros a ver por separado cada una de ellas en este momento, porque tal vez se haga necesario que para un paciente en particular se requiera ser un poco más detallista en ese aspecto. Por ejemplo, una persona con principios o con demencias de Alzheimer o cualquier otro tipo de demencia, nos vamos a enfocar más en el examen de la memoria. Por supuesto que la orientación, la inteligencia, todo eso está involucrado para poder utilizar la memoria, pero nos enfocaríamos directamente en él. Entonces, cuando ustedes les voy a poner un ejemplo, cuando ustedes van al médico, a cualquier tipo de especialista, y el médico les atiende en la consulta, lo primero es que hace el interrogatorio. A ver, cuénteme qué es lo que le duele, ¿no? Yo tengo un dolor aquí en el estómago desde hace 3 días, etcétera, y él le va haciendo preguntas. Ajá, y cuándo le da más, y cuándo se le quita, etcétera. Ese es el interrogatorio. Es la parte de la anamnesis que ya hemos hecho en psicología. Y luego él le va a examinar. Le dice, bueno, muy bien, por favor acuéstese allí y comienza tal vez a tocarle el estómago. Muy bien, le pregunta si le duele o no le duele, etcétera. Bien, eso es cuando el especialista va dirigido allí. Cuando es un internista, por ejemplo, que le va a examinar todo, él tiene una secuencia. Y el internista, si ustedes se dan cuenta, comienza desde la cabeza hasta el dedo gordo del pie. Tiene una secuencia. Esa secuencia es para que no se le quede nada de por medio. Porque si él empieza a examinar primero el estómago, luego el corazón, luego una rodilla y todo desordenado, pues luego va a decir, caramba, ya examiné tal parte, el abdomen y no se va, probablemente no lo recuerde. Nosotros en el examen mental, en la exploración psicopatológica, vamos a llevar una secuencia. Vamos a intentar una secuencia. Es un protocolo establecido, más o menos, pero eso es flexible. Puede cambiar dependiendo de las circunstancias o de cada quien.
pero más o menos siempre se lleva la misma secuencia. Para eso vamos a utilizar unas preguntas y la observación de una forma sistematizada de las funciones psíquicas que ya veremos, y lo hacemos a través también del interrogatorio. Así como el médico le toca el estómago y le dice le duele, nosotros en el interrogatorio vamos a examinar detalladamente cada una de las funciones. Y esto se consigue con una serie de preguntas, con ejemplos, y ya vamos a mirar cada una de ellas. Muy bien, esta exploración psicopatológica entonces se define como la función de la psicopatología para describir de forma ordenada las anormalidades de la vida mental de un individuo. De forma ordenada, como ya les dije, vamos a tener una secuencia. Y ya hoy vamos a empezar con una primera parte donde mostramos la secuencia que debe haber, para determinar cuándo una conducta podría ser normal y cuándo no. Así de eso se trata la psicopatología. ¿Cuáles son los síntomas que no son normales y cuáles son los síntomas que podrían orientarnos hacia una enfermedad? Es metódica, como ya les dije, pero en cierta medida es flexible. Es flexible. Si usted está interrogando al paciente, por ejemplo, la orientación, y le está preguntando, ¿usted sabe dónde estamos? Y el paciente a lo mejor comienza a llorar y dice, sí, yo estoy aquí, pero yo recuerdo que este fue un lugar muy importante en mi vida porque aquí mi hijo fue atropellado y yo me siento cerca de aquí y comienza a llorar. Pues no le vamos a decir, ya va, deje de llorar y sígame diciendo qué día es hoy. Probablemente tengamos que flexibilizar en ese momento para irnos directamente al síntoma que está aflorando. Pero bueno, esto lo van a manejar ustedes. Solamente les digo pues las variantes, pero como hoy vamos a estudiar esto de la manera normal que debe ser, pues entonces lo vamos a hacer de una manera metódica. Pero ya sabemos que es flexible, ¿no? Muy bien, ¿cómo lo vamos a conseguir? Ya recuerden ustedes la empatía con el paciente, poder establecer este vínculo, luego escuchar el relato del paciente ante lo que le preguntamos y ante lo que él nos cuenta, observar su conducta. Recordemos, no es solamente escuchar lo que el paciente dice, hay que observar su conducta, observar su cara, su concentración, etcétera. Muy bien, observar si está alucinando. Las alucinaciones auditivas, por supuesto, usted no las ve, pero las puede sospechar cuando el paciente mira hacia arriba, cuando el paciente se queda callado, como si estuviera escuchando a alguien que está hablando. Se completa con preguntas. El examen se completa con preguntas. No podemos leer la mente, recuerden. Y el que la puede leer, pues tiene, o cree que la puede leer, pues tiene alguna dificultad. Pero bueno, no podemos leer la mente, así que necesitamos que el paciente nos diga lo que está sintiendo o lo que está viviendo en ese momento. Y por último, pues entonces tenemos nuestro diagnóstico clínico y el diagnóstico terapéutico. Bueno, vamos a comenzar ahora sí con una de las partes que se ha definido como la primera del examen mental, que es las circunstancias y el ambiente donde se realiza la entrevista. Todo esto, ustedes que están aprendiendo ahora, tienen que escribirlo. Es muy probable que con la práctica y más adelante usted lo resuma. Bueno, se realiza la entrevista en tal lugar, esto, lo otro y aquello. Pero en un principio, mientras hacemos la práctica y mientras comenzamos y aprendemos, y cuando ustedes vayan a hacer el examen mental como parte de su formación, de las tareas que se le piden, pues debe de estar bien escrito esto. Circunstancias y ambiente. ¿A qué se refiere? Vamos a ver. Bueno, las circunstancias y el ambiente se refiere a las condiciones en las que el paciente acude a su consulta y dónde se realiza el ambiente físico. El paciente puede acudir, puede acudir por voluntad propia, puede acudir solo,
puede acudir en compañía de un familiar que le ha convencido, puede acudir bajo engaño. No es lo más apropiado. Hay circunstancias muy especiales donde el paciente puede acudir bajo engaño, pero no es necesariamente lo que debe hacerse. Ah, pero bien, un paciente con síntomas psicóticos podría ser llevado bajo engaño porque se necesita la valoración. Él no está, digamos, no es dueño de su voluntad en ese momento. Su voluntad está tomada por las alucinaciones, por las voces o por los delirios, las creencias falsas de que alguien lo persigue, etcétera, y podría hacerse necesario entrar en ese sistema delirante, que es una forma de engaño, entrar allí para permitirle que pueda ir a la consulta. Muy bien, puede entrar acompañado, puede entrar solo, puede entrar obligado por la ley, porque hay circunstancias en las cuales un paciente, por ejemplo, con trastorno de personalidad antisocial, conocidos psicópatas, ellos, el juez llega un momento en que le dice, bueno, ya usted o va a la cárcel o se somete a una terapia. Muy bien, y el paciente, bueno, no quiere ir, pero le toca ir, porque usted tiene que firmarle que asistió a la terapia, porque si no, él iría preso. Y recuerden que él está allí por antisocial, no por falta de sentido común. Así que es preferible ir a la consulta que ir a la cárcel. Entonces puede ir así. Yo acabo de tener hace una semana o 2 semanas un paciente que fue traído por la policía. Muy bien, entonces el paciente es traído por la policía y está con las esposas. Y por supuesto yo le comenté al policía que por favor quería que se quedara allí en la consulta y que no le soltara a las esposas. Eh, por un asunto de drogas, era un asunto de tráfico de drogas. Pero bueno, todo eso hay que colocarlo allí. Entonces usted puede comenzar por allí o puede comenzar por la que está abajo, donde se realiza la entrevista. Y hay diferentes lugares, mire, el consultorio, en la cama de hospitalización, en la urgencia, pero no necesariamente allí también, puede ser en la casa del paciente, puede ser en un parque, es decir, puede haber muchos lugares. Entonces, ¿usted cómo comenzaría a escribir? Puede comenzar por la parte de abajo o la parte de arriba. ¿Sí? Eh, la entrevista se realiza en el consultorio de la clínica Estela Maris, por poner un ejemplo. Muy bien, se realiza en consultorio de la clínica Estela Maris. O la entrevista se realiza en la cama de hospitalización de la clínica Santa Ana, por poner un ejemplo. Muy bien, entonces ya lo tenemos allí. Muy bien. El paciente acude en compañía de un enfermero que le trae a la consulta. Todo eso lo escribe usted. Entonces volvemos. Lo escribe así. La entrevista se realiza en un consultorio de la clínica Estela Maris. El paciente es traído por un enfermero de la institución, quien lo acompaña o se le pide que lo acompañe durante todo el examen. ¿Verdad? Ya, así, ya lo tenemos. A menos que suceda algo extraordinario que usted tenga que colocarlo allí, como me sucedió a mí la semana pasada. La entrevista se realiza en el consultorio de la clínica Estela Maris. El paciente es traído por la policía y se encuentra esposado. Se le pide a la gente que lo trae, al policía, que por favor permanezca durante toda la entrevista y que no retire las esposas del paciente. Ya está. Muy bien. Entonces, esto es lo primero. Sí, ya sabemos que es flexible, pero esto es lo primero que tiene que ir en el examen mental. Bien, continuemos. Luego viene la actitud. Entonces, primero, cómo viene el paciente y dónde se realiza. Y luego, cuál es la actitud o la apariencia que tiene ese paciente en la entrevista. Muy bien. Entonces, el aspecto general del paciente.
¿Cuál es su actitud? ¿Cómo es su postura, su porte, su indumentaria, el aseo personal? Porque esto ya desde allí nos puede ir orientando hacia una posible enfermedad. ¿Y cuál es la idea también de esta historia? ¿Cuál es la idea de este examen mental? Que si usted se la envía a un amigo, colega suyo en otra parte del mundo, él pueda tener una idea. Mire, cuénteme, ¿entrevistó al paciente que le mandé? Sí. ¿Cómo lo vio? Bueno, ahí le mando la historia y él puede tener una fotografía, puede imaginarse, muy bien, la descripción de lo que está sucediendo, de cómo se llevó a cabo la entrevista y de lo que usted fue descubriendo. Entonces, es la postura, el porte, muy bien, el paciente acude con ropas acordes. Antes se decía esto, todavía se puede decir, pero hay que tener cuidado con estas nuevas tendencias progresistas, ¿no? Se decía, el paciente viste ropas acordes a edad, sexo y circunstancia. ¿Qué significa eso? Bueno, la edad, que las ropas son acordes a la edad. No voy a poner el ejemplo de una señora mayor que se viste con minifaldas y con descotes como si tuviera 20 años, porque me dirán que bueno, ya eso hoy en día pues podría ser flexible. Pero tal vez una persona adulta que se vista como un niño podría pues mostrarnos alguna circunstancia allí. Y luego, en cuanto a la edad, perdón, al sexo, había antes, pues el hombre que se viste como mujer, la mujer como hombre, si usted lo considera que esto es importante, porque hoy en día también hay que preguntarle al paciente si usted le ve que tiene esos rasgos de identidad sexual no, no acordes a su sexo, uno le pregunta, dice, "Bueno, usted ya veo que se viste de esta forma, cuénteme una cosa, ¿usted cómo se identifica?" Ya esto también, estas preguntas también ya se hacen hoy de una manera muy cordial. Muy bien, no, yo me identifico como Juan. Ah, bueno, perfecto. Entonces, coloca usted en la historia. Paciente que acude con ropas no acordes a su sexo biológico, sin embargo, el paciente se identifica con el sexo masculino y desea ser llamado Juan. Y eso lo coloca usted en la historia. Recuerden que todo esto hay que colocarlo. La historia es un instrumento legal que les va a servir a ustedes para cualquier acusación que se le haga. Y además de esto de que yo les estoy comentando, de que es para registrar, digamos, la historia del paciente, lo que se ha dicho, lo que se ha hablado durante la entrevista. Muy bien. Luego tenemos, las circunstancias. Vamos a suponer que el paciente llega vestido de árbitro de fútbol. Y claro, a menos que vaya al estadio apenas salga de allí. Pero son circunstancias que uno dice, oye, no está vestido ante las circunstancias. Ante las circunstancias. Aquí tiene que venir para la consulta. El aseo personal también, no solamente si está desaseado, si no se baña o algo que nos podría orientar hacia una enfermedad, sino si está demasiado limpio también nos puede orientar hacia una enfermedad. Si es un paciente muy perfumado, con muchos aretes, todo pintorreteado, muy bien, con muchos colores, con mucho maquillaje, no, todo eso nos habla de que su estado de ánimo, pues ya vemos, está eh, hacia arriba, lo que nos podría indicar un posible episodio maníaco o hipomaníaco de un trastorno bipolar. Entonces, bueno, todo eso hay que describirlo. Perfecto. Entonces ya tenemos dónde se realiza, cómo acude y cómo es su aspecto. ¿Listo? ¿Cómo es su aspecto? Luego continuamos con el comportamiento que tiene ante usted, porque puede ser un comportamiento desafiante, puede ser un comportamiento seductor, ¿no? Ay, caramba, yo no había visto antes una doctora tan linda como la que me está atendiendo hoy. Doctora, usted sí es hermosa, cuénteme, ¿usted dónde más trabaja? ¿Dónde vive? ¿Usted aceptaría una visita mía? ¿Sí me entiende? Es un paciente seductor o es un paciente que puede tener, digamos, actitud sospechosa.
Aquí tenemos la actividad de si él mueve mucho las manos cuando habla, o si tiene un tic, o cómo es la mirada. Permítame, voy a adelantar esta otra porque es la que estamos hablando ahorita. Muy bien, entonces, si fija la mirada cuando usted le habla, si tiene gestos, si utiliza mucho las manos. Los santanderianos utilizamos mucho las manos cuando hablamos, pero que no sea algo cultural, sino que es algo exagerado. Y habla y mueve las manos y todo esto, y se levanta y brinca cuando está conversando, ¿no? Todo esto hay que colocarlo allí. Y la actitud ante el entrevistador, que generalmente la que colocamos siempre es paciente colaborador. Porque el paciente se sienta y conversa con usted, a menos que sea un paciente mutista, que sea un paciente desafiante, que sea un paciente temeroso. Yo una vez le pregunté al paciente, bueno, cuénteme cuál es su número de cédula. Y el paciente enseguida me miró de manera sospechosa y me dijo, ¿para qué? ¿Para qué necesita mi número de cédula? No, no, tranquilo, esto es para poder abrir la historia aquí. Ah, bueno, muy bien. Y ya me la dio. Pero ustedes ven ya que es receloso, que es desconfiado. Muy bien, que está a la defensiva. Entonces, todo esto, si el paciente está tranquilo, si está agresivo, si tiene agitación psicomotriz, perdón, si se mueve mucho, todo eso hay que colocarlo aquí. Resumen nuevamente, ¿dónde se realiza? ¿Cómo llega? ¿Cuál es su aspecto en cuanto a sus ropas y toda esta serie de cosas? ¿Y cuál es la actitud ante usted? Estos son los 4 pilares principales para iniciar el examen mental. Sí, podemos ser flexibles, pero generalmente esto es así. Claro, otra cosa es en la urgencia, etcétera, que usted va directo, pues un paciente a lo mejor con un intento suicida o qué sé yo, usted va directo al grano. Pero todo esto usted ya lo ve con la observación, lo aprecia con la observación, y cuando usted va a hacer el informe, usted tiene que comenzar con esto que ya le he dicho. No va a decir paciente con ideas suicidas, que tal cosa. Si usted va a hacer el informe, si va a hacer el examen mental, si va a hacer la historia, debe comentar. Se realiza en tal lugar, el paciente es colaborador, se encuentra sujeto a la cama de hospitalización, con la mirada fija, con la mirada recelosa, etcétera, etcétera. Muy bien. Bueno, vamos a continuar entonces. Esto ya va quedando claro. Después de eso, comenzamos con los aspectos cognitivos. Vamos a ir evaluando o vamos a mirar las estrategias para evaluar todo esto que les comento aquí. Conciencia, atención, concentración, inteligencia, la orientación, la memoria. Si bien, como ya les dije en un principio, todo esto, todo esto se va a ir evaluando de una manera simultánea, pues hay unas preguntas muy particulares para cada una de ellas. Y ustedes en el inicio, en la tarea que tienen que hacer, pues lo van a examinar uno por uno. Ya cuando tengan más práctica, probablemente en el transcurso de la entrevista y con lo que el paciente está hablando, ustedes ya pueden ir fijándose si tiene atención, si tiene concentración, si tiene inteligencia, etcétera. Muy bien, pero bueno, vamos a ver. Empecemos entonces, hoy vamos a ver la primera solamente, que es el estado de conciencia. Y aquí comenzaríamos con la pregunta, en salud mental, ¿a qué se refiere la conciencia? Y vamos a mirar que se refiere, digamos, a varios aspectos. Hay varios aspectos para evaluar la conciencia. La conciencia. De aquí ya empezamos a meternos con algunas patologías, algunas enfermedades, pero quiero que la primera idea quede bastante clara. Bueno, vamos a mirar. La conciencia no es otra cosa que la función psíquica que le permite al individuo el conocimiento y percatarse de sí mismo y del ambiente. Estoy consciente de mí. Yo sé quién soy y sé dónde estoy. Sí, quiero que me entiendan. Nosotros todos
no tenemos ninguna alteración de la conciencia. Aparentemente todos sabemos quiénes somos, dónde estamos y cuál es nuestra tarea en esta vida, por lo menos momentáneamente. Estamos estudiando psicología, yo soy el profesor, ustedes estudian bastante y están recibiendo la clase que les orienta para que después vayan y miren más en los buscadores que ustedes consideren, pues miren más y puedan ampliar esto. Entonces, esa conciencia, una persona, un paciente puede perderla. Un paciente en algún momento puede perder la conciencia de quién es él. Y ustedes dirán, pero eso es igual que la orientación en persona. Sí, podría ser. Podría ser. Por eso les digo que todo está mezclado. Pero a la larga podría ser, pero no es. Es la conciencia del yo, quién soy yo. Y ya les voy a mostrar unos ejemplos. Entonces, vamos a evaluar tres dimensiones. Muy sencillas. Tres dimensiones. Aquí lo ven ustedes de una manera un poco como que caramba, ¿qué será esto? Es difícil, pero no es, para lo que nos interesa no es tan complicado. Si luego vemos que está muy enredado todo el asunto, bueno, pues lo exploraremos con mayor profundidad. La primera es la nitidez, que es la claridad de la conciencia. La otra es la amplitud o el campo, y la otra es la conciencia del yo, de quién soy yo. Vamos a mirar una tablita aquí que nos va a dar un ejemplo. Tenemos alteraciones de la conciencia. Bueno, muy bien. En primer lugar, las de la nitidez. Como ustedes ven, esto lo que nos muestra es si la persona está consciente o no desde el punto de vista que se ve que una persona esté desmayada, que una persona esté consciente, que tiene un nivel de conciencia. Así que eso iría desde la vigilia, desde ser vigil, desde estar despierto, a estar en coma. A estar en coma. Todos ustedes saben lo que es una persona en coma. Ustedes han visto películas y han escuchado de alguien que quedó en coma, que sufrió un accidente cerebrovascular o que sufrió un accidente en un carro y quedó en coma. ¿Y eso qué es? Bueno, que quedó auxiliado por soportes de vida, aparatos que le ayudan a respirar, aparatos que le ayudan a comer, a orinar, etcétera, pero que él no está consciente, está inconsciente, está desmayado, está como muerto. Solamente que, bueno, que todavía tiene actividad cerebral, no está muerto. Muy bien. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros de esto? Nos interesa a nosotros que el paciente esté despierto o que el paciente esté con somnolencia o que el paciente esté dormido. Todo esto de obnubilación, estupor, coma, son niveles que utiliza más el neurólogo, el psiquiatra o el médico. Ustedes tienen que conocerlo. Muy bien. Pero si ustedes, por supuesto, van a examinar a un paciente en una clínica, pues sabrán y ya les habrán informado si el paciente está en coma o no. Y probablemente pues, no le llamen hasta que el paciente no despierte. Así que en nuestras circunstancias el paciente estaría vigil, que es despierto, que no lo tengo aquí anotado, pero es el primero de aquí arriba, vigil, la nitidez. Que el paciente esté somnoliento y puede ser debido a efectos de los medicamentos. Cuando ustedes van a examinar un paciente puede estar con somnolencia o que esté dormido. El paciente está dormido y usted decide si lo despierta o lo deja que siga durmiendo. Sí, así sucede. Usted puede, si usted está en esa clínica, trabajando en esa clínica, y usted puede verlo más tarde, pues entonces usted coloca en la historia. Todo lo que hemos visto, la entrevista se realiza en la cama, en la habitación del paciente, el paciente se encuentra en la cama, en posición libremente escogida, está vestido con la pijama, todo lo que hemos visto antes, ¿no? Y puede colocar conciencia, dos puntos. En este momento el paciente se encuentra dormido y se considera dejarlo quieto porque tuvo muchos problemas en la noche, no pudo dormir y volveré más tarde. O
Si usted ya no puede volver más tarde y es necesario verlo, dice, el paciente se le despierta y responde, ¿no? de manera apropiada a este despertar y se esperan 2 minutos para que se encuentre vigil, lúcido y se empieza la entrevista. Todo eso lo puede colocar allí. O se despierta el paciente, pero este se mantiene somnoliento durante la entrevista debido probablemente al efecto de los medicamentos. Muy bien. Entonces, todo esto lo vamos a colocar. Entonces, lo primero es esa conciencia. Si el paciente está despierto, somnoliento o dormido. Punto. Muy bien. Vamos bien por allí. Continuemos. Tenemos una conciencia del yo. Una conciencia del yo que se ve mucho en las alteraciones neurológicas y hay alteraciones psicológicas que también pueden llevar a esto. Pero sobre todo digamos, en pacientes que han presentado problemas neurológicos y no pueden reconocer sus propios, digamos, partes del cuerpo, etcétera. O que tengan un miembro fantasma, muy bien, o que puedan presentar despersonalización o desrealización. Esto puede ocurrir durante etapas de mucha ansiedad. ¿Qué es la despersonalización? Es una sensación de que yo no soy yo, de que yo estoy viviendo las cosas como si me saliera de mi cuerpo y viera todo lo que está sucediendo. Bien, pero yo no soy yo. Es una sensación extraña, como le digo, tanto en problemas neurológicos como en problemas psicológicos fuertes. O la desrealización, que es cuando el paciente le dice a usted, mire, es que yo no sé, yo tengo la sensación de que todo ocurre como una película y yo sencillamente soy un espectador de la película, pero yo no estoy allí. La desrealización y la despersonalización parecieran tener mucho en común. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. En los ataques de pánico, la persona puede presentar esta sensación sin tener una alteración de conciencia como tal. Es un síntoma del ataque de pánico. Estos síntomas de despersonalización y de realización, y él se lo comenta, es que durante el ataque yo tengo la sensación de que yo no soy yo, de que yo estoy como viviendo una película. Doctora, le puede comentar esto. O ante una situación de estrés muy fuerte, que lo están atracando y mataron a alguien al lado suyo y le están apuntando para matarlo a usted. Y la persona dice, no, en ese momento yo sentía que eso no era verdad, que eso era como un sueño. Muy bien, bueno, esos son ejemplos que no forman parte de son ejemplos de reacciones y de defensas de negación completamente apropiadas para la situación que está viviendo, pero en enfermedades más profundas se puede presentar esto. Luego tenemos unas alteraciones ya complejas, voy a ponerlas todas aquí. Por ejemplo, estos estados confusionales y crepusculares también se ven mucho en enfermedades neurológicas. Por ejemplo, la epilepsia. Puede haber un estado crepuscular, le voy a dar un ejemplo. Un estado crepuscular es que una persona esté en Cúcuta y pues perdió el conocimiento de quién es, porque bueno, porque se activó, digamos, una disritmia cerebral, un problema eléctrico cerebral, y la persona pues se sube, se va al terminal de pasajeros, se sube en un bus, llega a Bucaramanga, allá se baja, está un día completo y luego reacciona. ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? Esa persona pues todo ese momento lo perdió en su vida, pero sin embargo cuando se subió al bus funcionaba bien, le pagó al chofer del bus, conversó en el bus, bueno, todo normalmente. Son estados crepusculares que se ven mucho para que ustedes tengan la idea, ¿eh? Probablemente no lo van a evaluar como psicólogos, pero deben de tener la idea de que esto puede ocurrir en enfermedades muy parecidas a la epilepsia o durante una epilepsia, ¿no? De la amplitud del yo es la personalidad múltiple o la doble personalidad.
Recuerden ustedes las películas que se han dado, hay muchas películas, durante toda la historia. No crean ustedes que Fragmentado, la película más reciente, es la primera. Hay una película de 1960 que se llamó Psicosis, de Alfred Hitchcock, donde un individuo toma la personalidad de su mamá, de su madre, y mata y asesina a las mujeres. Hay otra anterior todavía que se llama Las tres caras de Eva. Es decir, durante la historia del cine esto ha sido fascinante. Y bueno, se puede dar las personalidades múltiples o las personalidades. La clasificación de la Organización Mundial de la Salud, la CIE-10, lo toma como personalidad múltiple, y el DSM lo toma como de identidad de, ahora no lo recuerdo muy bien, de identidad de personalidad o algo así. Pero bueno, que puede ser una o varias personalidades. Luego tenemos, y por supuesto ustedes verán ahí que hay una alteración de la conciencia del yo. Ya no es del nivel de la conciencia de si está dormido o está despierto. Ya la persona está despierta, pero su conciencia del yo, quién soy yo, eso se altera. Muy bien, y tiene una doble personalidad, por ejemplo. Luego tenemos unas, digamos, combinaciones, y por último, puede haber una alteración que no sea hacia el déficit, sino todo lo contrario, sino a exagerar la conciencia. Entonces pueden haber estados lúcidos o hipervigilias, y la persona puede estar más atento a todo, puede tener más conciencia a todo. Muy bien, entonces eh, está en la consulta y está pendiente de todo y ve todo y habla con usted, pero usted nota que está exagerado esto. Muy bien, pero volviendo a resumir, lo que nos interesa es el nivel de conciencia, que la persona esté vigil, somnolienta o dormida, la conciencia del yo, que la persona esté consciente de sí mismo y que no esté pensando que él es un actor dentro de una película o algo así, que no haya una doble personalidad, que es algo fascinante. Muy bien, yo he tenido la oportunidad de ver tres. Eso no es tan frecuente. Bueno, por lo menos a lo mejor es frecuente para los que trabajan con esto, pero yo como psiquiatra normal he visto tres y han sido fascinantes. Muy bien. Eh, Así que la personalidad múltiple. Bueno, vamos a continuar. Muy bien. Y ahora, ¿cómo nosotros vamos a poder determinar? Vamos a ver, aquí estoy, me falta una, listo. ¿Cómo vamos a poder examinar esto? Porque ya tenemos la conciencia, pero ¿cómo la examinamos? Bueno, se examina con preguntas y con observación. Así que usted puede mirar y puede darse cuenta, primero la observación, usted puede llegar y ver al paciente y ver si está dormido, o si está somnoliento, o si está lúcido y vigil. Muy bien. Cuando el paciente empieza a hablar con usted, o si está hipervigilante en hipervigilia. Todo eso usted lo puede apreciar con la observación. Muy bien. La facie, que significa cara, la cara, la mirada fija, con escaso parpadeo, etc. El grado de alerta o la disminución de la reactividad ante muchos estímulos. Usted le habla y el paciente no le responde o le responde con mucha pereza. Muy bien. La atención espontánea y provocada. Usted le puede decir, mire, cuénteme una cosa, ¿desde cuándo está aquí? Y el paciente le puede contestar a usted, ah, sí, ¿desde cuándo está aquí? Mire, epa, le estoy hablando. Esto sería la atención provocada, ¿no? Entonces ya sabe que la atención, perdón, que la conciencia podría estar disminuida. Fíjense cómo se mezcla con lo de atención, ¿no? Así que hay que saber dividirlo. El lenguaje, la forma como habla, si habla bien, si habla con retraso, etcétera. La orientación, que ya lo vamos a ver en un apartado aparte, para la redundancia, en otro apartado, y el empobrecimiento de todos los demás procesos psíquicos. Muy bien, entonces eso es como nosotros vamos a evaluar la conciencia, con
la observación más que todo y las preguntas. Preguntas. Es decir, lo que le quiero decir es que es en el desenvolvimiento natural de la entrevista. No estamos haciendo una pregunta como tal muy específica para poder determinar el nivel de conciencia. Si acaso ustedes tienen la suerte de encontrarse con alguien que sufra de doble personalidad, pues allí usted podría ya decir, ¿y usted quién es? No, yo soy Luis. ¿Y usted conoce a Jorge? Sí, Jorge es una persona que es un tonto y él lo tengo dormido ahora, qué sé yo, cosas así que ustedes han visto en películas y que no son, bueno, no son tan fidedignas como la película, pero tampoco escapan a la realidad y tienden cierto parecido. Bueno, jóvenes, hemos llegado al final de la primera parte. Muy bien. Así que espero que les haya gustado, que les haya parecido entretenido hasta este momento la clase. Vamos a continuar con una segunda clase más adelante para seguir con el examen mental.